radiodetodos.com.ar. Comentarios y toda la información social, política, cultural y deportiva en nuestro país y el mundo. Sintonizanos las 24 horas. Baja la aplicación en tu celular. Desde Musifan Instrumentos Musicales te contamos lo siguiente. Al tocar la guitarra y apoyar el pie en el piso, te queda una mala postura para ejecutar los acordes, sobre todo si son con cejilla, y te queda una mala posición de la columna para sentarte cómodamente. Por eso algunos profesores recomiendan el banquito apoyapié. También existe un soporte ergonómico, popularizado como Ergoplay, que hoy en día lo usan muchos cantantes y muchos guitarristas en vivo y en estudio. Te corrige la posición de la mano también, al igual que el banquito, y la posición de la columna. Todos los martes de 20 a 21, de a dos para vos. Un programa de interés general, actualidad, música, invitados de la cultura, relato de curiosidades, mitos y leyendas urbanas. De a dos para vos. Conducido por Graciela Fernández y Ricardo Fernández Totti. Pizzería Oscarcito. Pizzas y empanadas desde 1954. Viamonte 2235 Lanús Oeste. Todas las formas de pago. Teléfonos 4-262-2591 y 11-3-951-3889. Pizzería Oscarcito. Viamonte 2235 Lanús Oeste. Todos los jueves de 18 a 19 horas, Cuentos de aquí y de allá. Programa de interés literario conducido por Graciela Fernández y a cargo de las narraciones, Sandra Aravena. Hola, hola, buenas tardes. Acá estamos en radiodetodos.com.ar en directo. Y el programa de hoy, Cuentos de aquí y de allá, queda grabado en YouTube y Facebook. Bueno, hoy estoy sola porque Sandra Aravena, la como ustedes saben, narradora, tenía otro compromiso. Pero bueno, vamos a pilotear el programa, vamos a hacer lo mejor que podamos. Siempre con una base literaria, ya que el 23 de abril fue el Día Internacional del Libro y hoy se inauguró la Feria del Libro, La Rural, un lugar maravilloso donde algunos autores van a firmar sus libros, porque un libro firmado por el autor o dedicado aquellos que nos gustan los libros tiene un valor muy especial. Yo afortunadamente tengo algunos. Quisiera tener más. Bueno, voy a ver si me acerco a la Feria del Libro el día que corresponda al autor o a la autora del libro que estuve leyendo, que estoy leyendo. Uno de los últimos que leí, El susurro de las mujeres, Gabriela Exilart. Va a estar el sábado 27, ahora, a las 19 horas en La Rural. Bueno, voy a intentar estar presente para que me firme el libro. Es un libro maravilloso, bueno, lo recomiendo. Es para, como todo libro interesante, es para evadirse, para volar, y teniendo en cuenta mi apreciación con respecto a los libros, a sus historias, a las historias creadas o reproducidas por los autores, porque a veces son historias de su vida misma, de sus experiencias. Voy a leerles algo que una amiga lo subió a Facebook y me pareció maravilloso. Los libros no se siembran,
pero algunos germinan. Los libros no se comen, pero algunos se devoran. Los libros no están vivos, pero algunos son inmortales. Los libros no tienen sexo, pero algunos te enamoran. Los libros no desprenden luz, pero algunos te aclaran la vida. Los libros no tienen movimiento, pero algunos te llevan lejos. Hay libros que son baratos, pero algunos son impagables. Los libros carecen de memoria, pero algunos son inolvidables. Cada uno de nosotros está hecho de los libros que lleva adentro. En honor al Día Internacional del Libro, como dije, el 23 de abril. Bueno, me parece maravilloso. Siempre recomiendo leer. No sé si es una costumbre en la actualidad de los jóvenes. Se puede leer en forma digital, se puede leer en papel. A mí particularmente me gusta el libro, por una cuestión de edad, el libro de papel, el libro que yo siento en los dedos y paso la hoja. Pero la gente más joven a veces prefiere un libro digital, que también es más cómodo, porque con ese Kindle van en el colectivo, en el remis, en el taxi, en un consultorio médico, les resulta más cómodo y más fácil. A mí personalmente me gusta el libro en papel, pero me parece que tiene otra calidez. Bueno, como dice Galeano, el hombre no está hecho de átomos, el hombre está hecho de historias. Vamos a leer las efemérides del día de hoy. Hay lugares que conocí cuando veo en los libros retratados ciertos lugares de Buenos Aires que me traen recuerdos, momentos. En el 1979 se inaugura la llamada Cárcel de Caseros. Si bien llevó ese nombre por encontrarse unos metros de la avenida Caseros, en Parque Patricios, su nombre era Cárcel de Encausados Unidad 1 y su ingreso principal era por Pichincha 2110. El penal tenía capacidad para alojar a 2.096 internos, distribuidos entre los pisos 3 al 18. En el subsuelo se encontraban los servicios generales y entre los pisos 1 y 2 se dividían las oficinas, comedor, cocina y buffet para el personal superior y el hospital de la unidad carcelaria. En su momento fue una cárcel de modernas instalaciones, pero con el paso del tiempo y el hacinamiento de los internos, su estructura se fue degradando. Por esa razón, en diciembre del 2000 se anunció que el edificio sería demolido mediante una implosión. Enseguida se generó una polémica entre los vecinos y los directivos de los cercanos hospitales Muñiz, Udaondo y Garrahan. La nube de polvo que se generaría terminaría afectando al vecindario y a los pacientes del centro de salud. Finalmente, una vez cerrada la cárcel en el 2001, se procedió a demoler los pisos superiores a la vieja usanza con pico y pala. Hoy en el amplio terreno que ocupa la cárcel se están construyendo las nuevas instalaciones que albergarán al Archivo General de la Nación. Bueno, si pasamos por la ex cárcel de Caseros, podemos ver, y bueno, está muy deteriorado todo, hasta plantas crecieron entre los ladrillos. Bueno, pero no veo que haya una obra ahora, en este momento. Seguramente habrán parado la obra y la seguirán más adelante. Bueno, y en un 25 de abril de 1987, les voy a leer algo, pero que no se cumple, se dicta una ordenanza sobre animales domésticos. La norma preveía que los animales
deberán ser identificados mediante un tatuaje indeleble, numerado, que servirá como ficha o cédula. También impedía la presencia de perros en locales dedicados a la elaboración o venta de sustancias alimenticias. Pero el punto que generó una amplia polémica en aquellos años fue el que obligaba al dueño de cada mascota a salir a la calle con su animal, con una escobita y una bolsa de residuos, para recoger las deposiciones que bajo ningún concepto podían ser abandonadas en las aceras y en las bases de los troncos de los árboles. Después de varios años y cambio de costumbres mediante muchos porteños, tuvieron que animarse a cumplir la norma. Pero en realidad no se cumple. Sería maravilloso que se cumpliera por una cuestión de higiene, y también que estuvieran identificados o tuvieran un chip el animalito para, en caso de pérdida, cuando se extravían, poder localizarlos con mayor facilidad. Bueno, pero son cosas, creo, en algún momento van a llegar y se van a cumplir, pero son cosas de los primeros mundos, ¿no? El primer mundo, que ya están un poquito adelantados a nosotros y tienen otras costumbres. Con relación a la... Hay dueños de perritos que salen a la calle con una bolsita, pero la mayoría no lo hace. No sé. Bueno, es una cuestión de educación, como al tirar el papel, cuando del auto vemos que tiran papeles, latitas, botellas de plástico, no solo para preservar el planeta, sino para respetar a nuestros hermanos que están caminando y que a veces uno va caminando por una vereda y de un auto vemos que tiran algo y es espantoso. Pero bueno, son ciertas cosas que después con educación se van a ir puliendo y se van a ir cumpliendo. Yo ya anuncié, como sabrán, Eduardo Sacheri es uno de mis autores preferidos y hoy voy a leer un cuento de Eduardo Sacheri. Hay muchísimos interesantes, siempre basados en el fútbol. Me causa mucha gracia porque el fanatismo de Sacheri por el fútbol es increíble. Tiene una pasión que se refleja también en la película El secreto de sus ojos, hecha en base a un cuento de él. Por la pasión descubren al asesino y violador de una joven. No sé quién vio la película, fue excelente, es excelente. Pero siempre el fútbol es como que tiene su protagonismo. Bueno, antes de leer el cuento, que lo vamos a dejar para un poquitito más adelante, dentro de un ratito, vamos a ir de Alejandro, que no lo nombré hoy. Nuestro técnico es Alejandro Filimonchuk, quien hace posible que el programa salga al aire y que después quede grabado en YouTube y en Facebook. Alejandro, ¿podemos ir a una pequeña pausita? Gracias. Ahora volvemos con más historias. El Parque. Suspensión y dirección, amortiguadores nuevos y de recambio, todas las marcas, 6 meses de garantía, espirales de suspensión, reparación de cremalleras y bombas hidráulicas, todas las marcas y modelos, teléfonos 7710-7301 y 11-2250-1969. El Parque, Avenida Rivadavia, 2286, Lanús Oeste, frente al Parque Udave. Desde Musifan Instrumentos Musicales te contamos lo siguiente. Hoy te muestro los clamps para microfonear baterías. Son regulables en altura y se sujetan al mismo cuerpo de la batería. Te vas a ahorrar dinero, tiempo y muchísimo lugar que ocupaban los antiguos pies de micrófono con trípode.
radiodetodos.com.ar. Comentarios y toda la información social, política, cultural y deportiva en nuestro país y el mundo. Sintonizanos las 24 horas. Baja la aplicación en tu celular. Todos los jueves de 18 a 19 horas, Cuentos de aquí y de allá. Programa de interés literario conducido por Graciela Fernández y a cargo de las narraciones, Sandra Aravena. Bueno, después de la pausita volvemos y el cuento de Eduardo Sacheri lo voy a dejar para el final porque es un cuento para pensar, para meditar. Es maravilloso, al menos a mi gusto. Y ahora hablando de la firma, los autores, los autógrafos, las dedicatorias, acá tengo un libro muy, muy querido que en su momento, hace muchos años, lo firmó y me lo dedicó, como a todas las personas que estábamos ahí y hacíamos una cola para obtener la firma de Felipe Piña, Mujeres insolentes de la historia. También, increíble, las mujeres insolentes y las mujeres destacadas que existieron y que existen en la actualidad. Pero elegí, dentro de todas ellas, una mujer que nos marcó la infancia. Hoy es el día de hoy que yo a mi nieta le canto las canciones de María Elena Walsh. Se las canté a mis hijos. Bueno, durante años siempre está presente y siempre está, digamos, auténtica y de moda, porque las canciones de ella tienen magia. En el país de no me acuerdo. A María Elena le gustaba jugar con las palabras, divertirse con el sonido que generaban y utilizarlas para, según decía, dar forma a sus ideas y recuerdos como se le daba la gana. Con esa materia hizo poesía, cuentos, canciones y mucho más. Todo empezó en su casa familiar. En verdad, un caserón con huerta, patios, gallineros, mascotas y árboles frutales en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, donde María Elena nació en 1930. Su padre Enrique era un ferroviario, hijo de inmigrantes irlandeses e ingleses, viudo y con 4 hijos, que se había casado con Lucía Monsalvo, de ascendencia criolla, matrimonio del que nacieron Susana y María Elena. A Enrique le gustaba tocar el piano y cantar, y fue quien le enseñó a su pequeña hija las canciones inglesas tradicionales que tendrían una influencia decisiva en su obra. En la casa de Ramos Mejía, los Walsh se reunían alrededor de la radio para escuchar jazz, tango y los programas cómicos de la gran Nini Marshall. Aunque a María Elena le encantaba además ir al cine para ver los musicales de Hollywood, porque como decía, se le iban los ojos detrás de la farándula. Con esos antecedentes, fue casi natural que eligiese hacer el secundario en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Mientras leía todo lo que caía en sus manos y escribía poemas, el primero lo publicó en la revista El Hogar cuando tenía apenas 15 años y de ahí saltó a las páginas literarias del diario La Nación, con lo que se ganó el respeto de otros artistas. En 1947 utilizó todos sus ahorros para publicar Otoño Imperdonable, su primer libro de poemas, que fue premiado y celebrado por los grandes Borges, Pablo Neruda y el poeta español Juan Ramón Jiménez, quien le invitó a su casa en Maryland, Estados Unidos. María Elena desembarcó en ese país
donde tomó algunas clases en la universidad y recibió la tutela del laureado poeta, aunque la experiencia no fue fácil. De regreso, publicó un nuevo libro de poemas, Baladas con Ángel, y dio clases de inglés, hasta que sus diferencias con el peronismo y las mezquindades del mundillo literario local la decidieron a irse por Latinoamérica y después a París con la artista tucumana Leda Valladares, con quien inició una larga relación sentimental. Juntas formaron, Leda y María, un dúo vocal dedicado a cantar canciones folclóricas. En 1956 regresaron a Argentina con una fama bien ganada que les permitió grabar discos, actuar en el teatro, televisión, hacer giras. María Elena comenzó a escribir sus primeros poemas para niños, en los que pasaba por alto las convenciones y lo didáctico, y apelaba siempre al humor absurdo. También se encontró con la joven directora de televisión, María Herminia Avellaneda, que le impulsó a escribir guiones para teleteatros y para programas infantiles, y le inspiró a crear un nuevo género, el varieté para niños. Esos fueron años muy prolíficos para Walsh. Estrenó obras de teatro y espectáculos, publicó libros y sacó discos con canciones como La Mona Jacinta, La Vaca Estudiosa, aunque su consagración definitiva como la escritora de literatura infantil vino con la publicación en el año 1964 de El Reino del Revés y luego Zoo Loco. Cuando el país padecía la dictadura cívico-militar de Juan Carlos Onganía, estrenó el espectáculo Juguemos en el Mundo, donde incluyó canciones de protesta. El espectáculo Café Concert dio vuelta por el interior, América y Europa. Se transformó en disco y en película, e incluso tuvo una segunda parte. En 1978, María Elena venía soportando presiones por parte de la dictadura militar, por lo que decidió bajarse de los escenarios. Un año más tarde, dando muestras de coraje cívico, publicó en el diario Clarín Desventuras en el país, Jardín de Infantes, un artículo en el que desafiaba al temido gobierno de facto. En 1983, recuperada la democracia, participó en proyectos políticos y sindicales y también volvió a la televisión. En pareja con la destacada fotógrafa Sara Facio, Walsh siguió escribiendo, opinando sobre temas fundamentales y recibiendo reconocimientos y premios. Bueno, una hermosa historia de María Elena Walsh, una mujer, digamos, distinta, con mucho talento, con una creatividad increíble y con un absurdo que se convertía en algo para amar, El país de no me acuerdo, bueno, La tortuga Manuelita, tantas canciones que creo que si las tarareamos hoy, las recordamos totalmente, porque nos quedan grabados. Hay canciones o hay frases que nos quedan grabadas de por vida. Bueno, ahora sí, ahora vamos a ir al hermoso cuento que publiqué en Instagram, en la historia y en Facebook también quedó. El libro es Te conozco Mendizábal, autor Eduardo Sacheri, que es uno de mis preferidos. Tengo mis libros preferidos. Algún día voy a hacer una guía, digamos, una ayuda a memoria para contarles cuáles son esos libros que yo los puedo recomendar, ¿no? Porque los leo y los releo y siempre me apasiona. Te conozco Mendizábal es de cuentos y está excelente.
Y ahora bueno, después les voy a comentar de uno que salió el último, que lo estoy leyendo, no lo tengo en este momento acá, pero que estoy leyendo también los cuentos, pero siempre sobre fútbol. Bueno, vamos con el cuento. Mi abuelo sabía mucho de fútbol. Ese es el título. Nunca conocí un tipo que supiera de fútbol lo que sabía mi abuelo. Si no eras de su confianza, difícilmente te soltase más de 2 palabras. Conmigo era distinto. Cuando me dejaban acompañarlo a trabajar en el club, para mí era una fiesta. Al llegar de Entre Ríos, se había enganchado en una fábrica, pero no había tolerado el tumulto de las máquinas ni el amontonamiento de gente. Mejores migas hizo con las plantas cuando empezó a trabajar como ayudante de jardinero. Supongo que debe haberse sentido en la gloria cuando largó eso y llegó al club. Tenía que cuidar 2 canchas auxiliares y la del estadio. Pero mi abuelo se las ingeniaba siempre para salir adelante y tener las canchas verdes. A veces decía que lo lindo de mirar las canchas hacia el este, con el descampado detrás, era que parecía puro campo. No le importaba entonces que a sus espaldas estuviese la mole gris del estadio. En los ojos se le veía que disfrutaba como loco. El fútbol siempre lo había apasionado. Un capataz de la estancia le había enseñado a leer con unas hojas sueltas el gráfico, desde la que sonreían para siempre los que fueron sus ídolos. Si yo voy al club hoy día y me declaro nieto del abuelo Prudencio, nadie se dará por enterado, pero muy distinto será el asunto si digo que soy el nieto más chico del canchero Benítez, porque lo conocían hasta los tablones. Lo más lindo de acompañarlo era cuando a la tardecita guardábamos la herramienta y poníamos los regadores. Ahí nos sobraba el tiempo. Entonces el abuelo sacaba del galponcito 2 sillas de mimbre y las llevábamos hasta cualquier cancha auxiliar donde hubiese entrenamiento. En esas ocasiones descubrí lo que sabía mi abuelo sobre fútbol. En silencio estudiaba los tipos hasta en sus mínimos movimientos. Le conocía las mañas, los vicios, las debilidades. Era capaz de decirte si un tipo estaba fresco o cansado de solo escucharle la respiración cuando le pasaba cerca. Podía pronosticar cuántas veces se iba a tirar el arquero a la derecha o a la izquierda cuando se ponían a practicar penales. No le costaba nada predecir si el win iba a encarar por la línea o a cortar por dentro, según se paraba sobre esta pierna o sobre aquella. Era un entendido mi abuelo. Tan certero y meticuloso eran sus observaciones que podía identificar en qué pedacitos de la cancha se apoyaba cada jugador con más frecuencia, como si las huellas quedaran allí sembradas para que solo él las descifrara. Me acuerdo de que a veces yo me ponía celoso en esa hora de las sillas y el mate al costado de la cancha, porque cada 2 por 3 se venían enjambres de pibes de las inferiores a preguntarle cosas y pedirle opiniones, consejos. Mi abuelo lo tomaba con naturalidad, pero sin soberbia. Jamás lo vi criticar a un técnico delante de los pibes. Jamás lo vi quejarse de la decisión de un directivo. El abuelo los escuchaba, les convidaba un mate y si podía, con mucho tacto y paciencia, le marcaba alguna cosita del juego. A uno le señalaba que no fuera tan morfón,
a otro que largara un poco con la noviecita porque se quedaba sin piernas, a otro que hiciera la pausa antes del desborde para dar tiempo a que llegaran compañeros al área, esas cosas. La mayoría de los pibes lo adoraban, y no solo los pibes. Yo podría contar por decenas los tipos de primera, los profesionales, jugadores consagrados, que con la excusa de acercarse a saludar a don Benítez se las ingeniaba para que les tirara una punta. Yo me acuerdo que me quedaba maravillado de ver a esos semidioses sentados codo a codo con mi abuelo como si fueran pares. De adulto entendí que para muchos de ellos debe haber sido una bendición contar con un tipo que jamás se había engrupido, que los quería bien y que cuando les marcaba algo lo hacía con el único objeto de ayudarlos. En ese ambiente en el que se movían los jugadores famosos, supongo que mi abuelo significaba para ellos algo muy parecido a lo que significa para mí, un hombre sencillo, dispuesto a regar ciertas ideas profundas en medio de sus mares de silencio. Y jamás les aceptaba nada. No faltaron los jugadores que quisieron arrimarle algunos mangos después de un año exitoso, pero mi abuelo los rechazó siempre, gentilmente pero con firmeza. Creo que hacía bien, porque les demostraba que los quería y los ayudaba por el gusto de hacerlo, sin esperar nada. Lo único que aceptaba de vez en cuando era algún regalo para sus nietos. Nada deslumbrante en general, pero como éramos su debilidad y su sueldo no era una cosa precisamente monumental, permitía que le arrimaran un par de patines, unos botines, una pelota, una casa de muñecas, cosas así. El mejor regalo que me tocó a mí fue una bicicleta que le obsequió Aguirre, el Centro Half, cuando terminé la primaria. No he conocido en mi vida a muchos tipos felices, digo profunda y cabalmente felices, pero creo que mi abuelo fue uno de esos escogidos. Los partidos de primera tampoco se los perdía. Ponía una de sus sillas en un rincón, detrás de los carteles, y veía el encuentro con los brazos cruzados sobre el pecho. No se apasionaba en absoluto. Y eso que su suerte, en las ocasiones en las que estuvimos cerca del descenso, pudo haberse ido al demonio. Pero el abuelo no pensaba en eso. Disfrutaba el juego, como disfrutaba ver el pasto verde y bien cortados los ligustros cercanos al túnel. Con mi viejo y mis hermanos lo veíamos desde la tribuna. Todavía guardo su imagen así, repartida en una silla de mimbre, con el overol gris y el sombrero de paja bien calzado, saludándonos con la mano a la distancia, ajeno a la locura circundante de hinchadas, policías, perros y reporteros gráficos. Cuando ocurrió lo de Galarza, yo debería tener 14 años. Lo recuerdo porque como ya había entrado a la secundaria, en la semana se me hacía difícil visitarlo al abuelo. Pero los sábados y domingos no faltaba ni por equivocación. Mi abuelo me lo señaló a ese pibe en un partido de las inferiores. Me acuerdo que me dijo: míralo bien, Manuel, al pibe ese que juega de 7, Galarza se llama, ese va a llegar lejos. Ya hablé hace un rato del talento de mi abuelo para detectar la esencia de los jugadores. Cuando me dijo eso, no pude evitar maravillarme. Seguía los movimientos de ese pibe sintiéndome testigo anticipado de una consagración especialísima. Durante todo ese año, los sábados, nos dedicábamos con mi abuelo a seguir la evolución de Galarza. Era un win típico, chiquito, ligerísimo,
infatigable, pero cosa rara, era capaz de llevar la pelota cortita y bien al pie. Era quirúrgicamente preciso a la hora de los pases. Como todos, se acercó más de una vez a matear con el abuelo. Como todos, se llevó un par de ideas para pulir ciertos defectos futboleros. Al año siguiente, lo subieron a practicar con la primera. Como los sábados ya estaban concentrados, yo me quedé sin verlo entrenar. Me enteraba de sus cosas por mi abuelo y lo veía los domingos. Debutó casi a principios de la temporada y antes de la segunda rueda era titular. En la escuela yo me hacía el entendido, remendando las observaciones de mi abuelo sobre sus cualidades y su estilo personal de juego. Como Galarza ya salía en los diarios, tenía mi séquito de compañeros dispuestos a maravillarse con mi tuteo con el proyecto de crack. La noticia de que venían a verlo de Europa nos sacudió a todos. Era lógico, por otra parte. Y eso que en esa época no era tan común que se fueran siendo pibes, pero la habilidad de Galarza los había encandilado. Mandaron una comisión de 4 tipos, tesorero incluido. Se ve que querían liquidar el asunto rapidito. En el club era mayor la euforia por el dinero que iba a ingresar que la desdicha de perderlo. La guita hacía falta, y en esa época no era raro que salieran pibes prodigiosos de la cantera. Supongo que el único que estaba verdaderamente triste era yo, con ese asunto de seguirlo sábado a sábado, de estudiarle las virtudes y las mañas. Yo lo sentía más o menos como si me perteneciera, como si Galarza fuera un poco mío, aparte de mi abuelo. ¿Quién sabía que cuando le sacaban un lateral siempre dejaba que la pelota picara antes de meterla con la suela derecha? ¿Quién más, aparte de mí, estaba al tanto de que si Galarza se amacaba delante del marcador con la pelota quieta, salía cortando hacia adentro del área, y si pisaba la pelota en cambio, después la tiraba cortita, bien pegada a la raya? Nadie. Esas cosas que solo la paciencia de mi abuelo y mi devoción por el ídolo eran capaces de detectar. Si hasta nos habíamos dado cuenta de que cuando corría bien pegado al lateral y el marcador lo seguía de cerquita, siempre terminaba la jugada de la misma manera. Como era veloz, después de la carrera vertiginosa y de los latigazos secos del botín derecho, dejaba un par de segundos tocar el balón. Eso lo hacía cuando le faltaba poco para la línea de fondo. La pelota, lógicamente, desaceleraba un poco. Él, sin perder velocidad, daba un tranco de bailarín por encima de la bola y clavaba el pie derecho delante de su trayectoria. Era como si tirara el ancla. Quedaba clavado en el sitio, de espaldas a la línea de cal. Y como era livianito, enseguida estaba recompuesto para seguir la jugada. El marcador, lógicamente, terminaba 2 metros más allá, tratando de frenar el envión hasta con los dientes. Galarza tenía entonces tiempo para elegir a cuál de sus compañeros enviara alguno de los centros preciosos. Se me dirá que semejante explicación es propia de un análisis obsesivo. Tal vez sea cierto. Tal vez Galarza y su gloria en ciernes eran mi obsesión adolescente. Pero creo que todos alguna vez hemos sucumbido a estas idolatrías. Lo cierto es que el viernes anterior a aquel partido en que Galarza seguramente se despediría del público argentino, pedí permiso en mi casa para faltar a la escuela y estar con mi abuelo en el entrenamiento. Me dijeron que sí, y yo me sentí en el paraíso.
Me preparé a conciencia para el asunto. Yo tenía una carpeta llena de recortes con fotos y comentarios de los partidos con mi ídolo Galarza. Hasta había incorporado un par de fotos caseras que subrepticiamente había sacado en los entrenamientos de las inferiores. Mi plan consistía en acercarme a Galarza luego del entrenamiento, lapicera en mano, y pedirle que estampara su autógrafo en la cartulina que servía de carátula. Me daba un poco de vergüenza, pero me convencí razonando que por más célebre que se hubiera vuelto en ese año, no dejaba por eso de ser un chico 4 o 5 años más grande que yo, que seguramente también habría tenido ídolos en el club. Cuando mi abuelo llevó la silla cerca del lateral de la cancha y nos sentamos a ver el entrenamiento de la primera, yo no podía estarme quieto en la silla de la emoción que sentía. Mi abuelo, a quien le conté mis planes, apenas nos hubimos ubicados, sonreía. Al rato me señaló a un grupo de periodistas que desde el otro lateral esperaban también su oportunidad de entrevistar al niño prodigio. Cuando terminó el entrenamiento, yo sentí que el corazón iba a saltarme por la boca. Lo miré a mi abuelo, que me animó con un gesto con la cabeza. Me incorporé, carpeta en mano, y empecé a cruzar tímidamente el campo de juego. Galarza estaba charlando y riendo con algunos compañeros. «Perdón, Esteban», me animé a llamarlo así, como le decía cuando venía a charlar con el abuelo cuando estaba en las inferiores. Estiré la carpeta hacia él junto con la lapicera. Secretamente esperaba que no se limitara a firmar. Deseaba que la abriese y que viera su historia resumida en esos papeles pacientemente recopilados por mí. Hasta había fantaseado con que se quedara sorprendido y que me la pidiera prestada. Yo, por supuesto, iba a regalársela, ¿Me podría firmar? Galarza me miró como extrañado. Dejó de sonreír y, adoptando un aire fastidiado, dijo: «Salí, pendejo». Eso solo, nada más. Después se dio vuelta y, como ya se venían encima los periodistas, el rostro volvió a iluminársele. Yo me volví hacia mi abuelo, que como estaba lejos, no había escuchado el diálogo. Me le acerqué tratando de que no se me escaparan las lágrimas. Lo logré a duras penas. Mientras le contaba lo ocurrido, mi abuelo me escuchó y dejó pasar un minuto antes de responderme. Con suavidad me dijo que volviera a verlo y que le dijera que iba de su parte. «Decile que sos el nieto de don Benítez y que te lo firme como una gauchada para mí. Anda, Manuel, anímate. Capaz que el pibe está nervioso por los periodistas». Fui. Las piernas me pesaban. Esperé que se hiciera un claro en el enjambre de personas que lo rodeaban. No adelanté la carpeta. Repetí más o menos lo que me había dicho mi abuelo. Y ya no lo llamé Esteban, por si lo había ofendido con aquella familiaridad. «Disculpe, señor Galarza, soy el nieto de don Benítez. Dice mi abuelo si puede firmarme como un favor para él». De nuevo perdió la sonrisa. De nuevo me miró como si fuese una cucaracha. Después levantó la cabeza hacia donde estaba el abuelo sentado. «Pues decirle a tu abuelo que me deje de joder con pavadas y mandate a mudar de acá porque te hago sacar por la custodia». Cuando volví, mi abuelo no necesitó que le contara. Mis lágrimas anticiparon el resultado de mi expedición. Igual me pidió con serenidad que le relatara lo sucedido. De nuevo, cuando terminé, se tomó un largo minuto para responder. Pero esta vez se incorporó, apoyó su mano sobre mi hombro y caminó hacia la cancha. Yo le dije algo,
creo tratando de disuadirlo. Él me calmó con una sonrisa y me dijo que no estábamos haciendo nada incorrecto. Conociendo a mi abuelo, conociendo su dignidad y su timidez, imagino que debo haber sido difícil para él recorrer ese trayecto con ese cometido. No hizo que nos acercásemos al amontonamiento de reporteros. Prefirió que nos ubicásemos al lado del túnel, por donde Galarza debía pasar rumbo a las duchas. Seguramente seguía pensando que el muchacho aquel estaba tenso por la situación en la que se encontraba, porque todos los ojos estaban puestos en él, por la danza de millones que tenía ya delante suyo. Tardaron todavía unos 15 minutos los periodistas en dejar en libertad al crack. Se quedaron cerca del círculo central, intercambiando apuntes e impresiones. De manera que en Galarza se encaminó solo al túnel y hacia el lugar en que estábamos. Mi abuelo no se adelantó a su encuentro, se limitó a seguirlo con la mirada. El otro, en cambio, no esperó a estar cerca para hablar. Oíme, viejo, ya te dije que el pibe que no me rompa la paciencia. Dedicate a regar el pastito y no me rompas las pelotas. Después nos pasó por al lado sin siquiera mirarnos. Yo me quería morir. No ya por el desplante que me había hecho a mí. Me dolía lo que acababa de hacerle al abuelo. No podía creer que el ingrato aquel se olvidase de todas las veces que mi abuelo lo había tenido a la vela después de los entrenamientos, de todas las veces que le había aconsejado bien, de todas las ocasiones en las que se había hecho una observación oportuna. No me atreví a preguntarle, pero por la cara que tenía mi abuelo, estoy seguro que en 40 años en el club nadie lo había tratado de ese modo. Estuvo callado varios minutos, mientras la cancha se ensombrecía con la noche. Después habló entre dientes. No le lleves el apunte, Manuel. Es un pendejo agrandado. Si hubiese necesitado algún dato para confirmar que mi abuelo estaba realmente enojado, era ese. Jamás se permitía decir malas palabras delante de los chicos. De manera que si se había atrevido a usar el término pendejo en mi presencia, tenía que estar verdaderamente furioso. Y eso tiene que ver, creo, con que mi abuelo solo eran capaces de sacarlo de quicio dos cosas. Una era la ingratitud y la otra que le hicieran algún daño a su familia. Y ese malparido acababa de propinarle esos dos golpes sucesivos. Volvimos hasta donde estaban las sillas de mimbre. Estaban bien pegaditas al lateral, por donde Galarza había entrenado un buen rato ese día y por donde se florearía para ciertos testigos elegidos el domingo por la tarde. Se veía poco y nada. El estadio en la penumbra tenía un aspecto casi tan sombrío como mi alma. Casi me alegré cuando mi abuelo me dijo que me fuera, porque él tenía cosas que hacer. El domingo fuimos a la cancha. Por expreso pedido del abuelo, no había contado nada de lo ocurrido con Galarza en el entrenamiento del viernes. De manera que ahí estábamos con mis hermanos y mi viejo. El abuelo nos hizo un ademán y su sonrisa cuando nos ubicó en las gradas. Estaba sentado en su silla de siempre, en su lugar de siempre. Cuando salieron los equipos, yo no pude evitar ruborizarme. Pablo me preguntó qué me pasaba, que estaba todo colorado. Le dije que no pasaba nada, pero creo que cuando salió Galarza y saludó con su sonrisa de estampa y los brazos en alto hacia los 4 puntos del estadio, yo sentí que de nuevo me decía: salí, pendejo, no me jodas. En medio de mi humillación y de mi bronca, yo le pedí a Dios que lo castigara con algo, que le hiciera errar los pases, que lo hiciera equivocarse en cada bola, pero Dios parecía estar en otra cosa, porque el muy turro estaba inspiradísimo
encaraba por adentro, por afuera, gambeteaba, tiraba unos centros preciosos. Hasta se daba el lujo de mirar de vez en cuando hacia el palco, haciéndose el distraído, pero relojeando cuidadosamente para ver la cara de los gringos. A los 40 minutos tiró una de sus famosas pelotas largas, bien pegadas a la raya. Yo lo conocía como nadie, yo sabía lo que iba a hacer. Sabía perfectamente, porque lo había visto hacerlo durante un año, todos los sábados, que iba a llevar la pelota a un ritmo frenético, con latigazos cortos del pie derecho, y que cuando llegara a unos pocos metros de la línea de fondo, iba a dejar de tocar el balón sin disminuir la velocidad de la carrera, y que con su vértigo de bailarín con alas iba a saltar sobre la pelota y clavar su pie derecho de costado delante del balón como un ancla, y con dos ademanes de equilibrista iba a recuperar una vertical perfecta de espaldas al lateral con la pelota mansa en los pies, mientras su marcador intentaría frenar hasta con los dientes agarrados en el pasto sin poder evitar terminar a los tumbos un buen par de metros más adelante. Ahí ocurrió lo extraño. Los que estaban cerca del alambrado de ese lado después dijeron que el ruido se escuchó hasta donde estaban ellos, pero yo no sé si creerles. La gente a veces exagera. Lo cierto es que el paso de bailarín de Galarza no terminó en esa quietud artística de siempre. El pie se clavó, es cierto, pero el cuerpo siguió de largo, lanzado por su inercia. El tobillo derecho del crack soportó la inclinación cada vez más pronunciada de ese cuerpo. En algún momento la articulación crujió y Galarza se desplomó con una mueca de dolor terrible. Se tomó el tobillo con ambas manos y se quedó muy quieto, con el rostro hundido en el césped. Cuando entró el médico y pudo revisarlo, sus gestos hacia el banco de suplentes fueron casi histéricos. La camilla estuvo en pocos segundos y Galarza abandonó la cancha en ella. Un murmullo consternado recorrió las gradas. Recuerdo que mi papá y mis hermanos comentaron que debía ser una lesión fea, a juzgar por los ademanes que se veían en el banco y en el palco de autoridades. Tenían razón. Al rato corrió la noticia de que Galarza se había destrozado el tobillo. En aquella época las lesiones severas llevaban mucho más tiempo de recuperación que ahora. Y eso suponiendo que quedaran bien todos los huesos y esas cosas. Galarza tardó 14 meses en volver a practicar fútbol y 4 años y medio para que se cumpliera su sueño de viajar a Europa. Mentiría si dijese que lamenté lo ocurrido. Mi devoción por ese ídolo había muerto en el anochecer de ese viernes desgraciado. La carpeta con recortes la regalé en el colegio. Antes le arranqué las fotos que yo mismo había sacado con mi cámara y las rompí. Ese domingo, después que el estadio quedó vacío y las autoridades del club partieron presurosas y desilusionadas al hospital, y los gringos partieron presurosos y desilusionados a su tierra, yo me colé por los pasillos que llevaban al campo de juego. Encontré a mi abuelo sentado en su silla de mimbre. Estaba más serio y silencioso que de costumbre. Le pregunté si sabía lo que se rumoreaba sobre la lesión de Galarza y me contestó que sí, con la cabeza. Como no tenía otra silla, me senté nomás sobre el pasto a sus pies. Un buen rato transcurrió antes de que mi abuelo hablase. Hay gente jodida, Manuel, no hay nada que hacerle. Eso fue lo último que me dijo el abuelo sobre el asunto de Galarza. Nunca más hablamos de ello. Eso sí, después de accionar los regadores, se alejó hacia la caja de herramientas
que había dejado detrás de los carteles, sacó una palita de mango de madera que usaba siempre para acomodar los panes de pasto que volaban durante los partidos. La cargó de tierra negra, caminó por la línea de fondo hasta el banderín del córner, después giró hacia el lateral en el que se había lastimado Galarza, se puso de cuclillas, estudió cuidadosamente un espacio de unos 30 centímetros de lado, que para cualquier otro mortal era exactamente igual a todos los sectores del césped. Se irguió, miró como quien toma precauciones hacia las tribunas desiertas. Cruzó la línea de cal. Con gesto seguro levantó un pan de pasto. Volvió a mirar a los costados para asegurarse de no tener testigos. Después giró la palita, dejó caer la tierra negra y tapó cuidadosamente el pozo que había preparado la noche del viernes. Bueno, me pareció maravilloso la actitud del abuelo, este Galarza que le rompió la ilusión a ese chico que había hecho el álbum. A veces los ídolos no se dan cuenta lo que representan no solo para un chico, para una persona que nace como un enamoramiento por un cantante, por un artista, y si no tienen la amabilidad de tratarlos bien. Bueno, hay una anécdota en la familia de una observación. Bueno, yo no quiero nombrar la persona de la familia, pero sí voy a nombrar el jugador de fútbol. Una actitud así despectiva con relación a un chico que le dijo: ¿nos podemos sacar una foto? Salí que estoy apurado. Fue increíblemente Bocchini en la puerta del Club Independiente. Y la persona de mi familia que estaba ahí cerca dice que le causó tanta angustia ver la carita del chico, la desilusión y la soberbia de un gran jugador como fue Bocchini, que no sé qué le pasó, tendría algún problema, pero se tendrían que dar cuenta a veces la gente famosa o la que está iluminada por un arte especial, por una personalidad especial, que la amabilidad es educación. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Acá tengo sentado adelante ¿cómo? A Martín Caradagian también, sí, es verdad. Bueno, Martín Caradagian también tuvo una actitud acá con mi compañero de los días jueves, en un club de adrogués, y también Martín Caradagian. Yo no sé si le molestó la actitud de él, o como Caradagian, siempre actuaba de malo, que pegaba, que empujaba, que... Yo creo que esa patada, Ricardo, fue parte del show. Yo creo que fue. A vos te dolió porque eras chico, pero fue parte del show. Bueno, y acá tengo a dos futboleros, Alejandro Filimonchuk y Ricardo Fernández Totti. Fanático de Banfield, Ricardo y Alejandro del Porvenir. Grandes clubes con... Más vale un club chico con simpatizantes de ley, digamos, seguidores, y no un club grande que muchas veces lo usan para beneficio propio. No sé, me quedo con un club chico, como Racing, la gente de Racing. La gente de Racing no porque sea chico, pero la gente de Racing, en las malas, en las buenas, está. Porque a mí me da mucha rabia cuando un hincha de cualquier club gana un partido su club. ¡Qué genio! ¡Qué feliz! Que ¿pierden? No, esto no puede ser, son un desastre, se tienen que ir a la B. Bueno, tenemos acá varios vecinos que tienen esa postura. Chicago, ¿qué? San Martín de Tucumán. San Martín de Bursaco. Equipos chicos de corazón grande. Pero yo digo, si algún jugador estilo Galarza de San Martín de Bursaco
lo quieren comprar en Europa, yo creo que lo venden, Ricardo. ¿O no? Y porque los clubes necesitan plata, los clubes, como cualquiera, para mantener una casa necesitas plata, para un club también. Entonces a veces se deja de lado el fanatismo y dice, bueno, mira, este es bueno y lo vendo. Y voy a seguir leyendo cuentos de Sacheri, porque es un genio. A mí no me gusta el fútbol, no entiendo, pero me engancho con Sacheri. Ya lo que es un win derecho, ya sé algunas cositas. Bueno, hemos llegado al final del programa. Hoy sola, bueno, esperemos que lo haya piloteado bien. Extraño a Sandra como narra los cuentos, pero seguramente el próximo jueves ya nos vamos a comunicar y va a estar con nosotros nuevamente. Y vamos seguramente a leer alguna historia de alguna de las mujeres insolentes. Bueno, el que puede ir a la Feria del Libro, no a comprar, puede ir a mirar nada más. Los libros están un poco caros, están caros en realidad. Más vale ir a una biblioteca barrial, donde uno puede, siendo socio por una cuota mínima, tener un libro para leer. Pero siempre como costumbre, mi consejo, antes de dormir, lean un ratito algún libro, porque les despeja la mente de las cosas del día que uno vivió. Depende de la literatura que uno elija, ¿no? Pero al menos a mí me sirve para eso. Yo leo un cuento de Sacheri y ya me olvido de los problemas que pude haber tenido como cualquiera. Bueno, el próximo martes estamos en Día 2 para Vos, de 20 a 21, con siempre los temas sobre tango, seguro, música. Y los jueves, ¿qué me estás...? Sí. El martes, seguro. Sí. Importantísimo, sí, para los de los colegios. Sí. Ah, sí. Si quieren llamar. Sí. Seguro, el martes del tema, por el especialista Daniel Perani, el seguro en los colegios. La importancia que los chicos estén preparados para evacuar el colegio en caso de incendio, en caso de... Bueno, va a hablar un especialista. Si quieren llamar, al 15 61 30 83 12. 15 61 30 83 12, el martes. Y el otro jueves, esperemos que Sandra pueda venir y vamos a seguir con estos libros maravillosos que hay por acá y que a mí me elevan y me hacen volar a otros mundos. Bueno, gracias a todos y terminamos así, cuentos de aquí y de allá. Chau, hasta el próximo jueves.